La historia de hoy trata de la bomba de relojería que los políticos no quieren que conozcas. Los sistemas de pensiones de todo el mundo se basan en falsas expectativas. Cuando tú llegues a la edad de jubilación, puede que no quede dinero suficiente en el fondo para darte la pensión que creías haber ganado. ¿No nos crees? Pues bien, hasta el Banco Mundial admite que nos enfrentamos a una crisis a gran escala. Escriben, citamos, los sistemas públicos de pensiones no son viables desde el punto de vista financiero y, por tanto, no pueden cumplir sus promesas a las generaciones más jóvenes que se jubilarán en el futuro. Soy tu chica cripto y en este vídeo levantaremos el velo sobre los sistemas de pensiones de todo el mundo. Esta historia nos llevará desde las orillas del Rin hasta el sol de California, abarcando desde los orígenes de los sistemas de pensiones hasta la historia de Charles Ponzi. También detallaremos la bomba de relojería demográfica que podría hundir todos los sistemas de pensiones y revelaremos qué gobiernos están mejor y peor preparados para asegurar tu futuro. Es un tema extraordinario, así que pongámonos en marcha. Nuestra historia comienza en 1889, casi 20 años después de que el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, y su impresionante bigote llevaran a las fuerzas prusianas a derrotar a Francia y formar el Imperio Alemán. El nuevo y envalentonado Estado alemán, ahora la mayor potencia continental de Europa, estaba a punto de aplicar una de las políticas sociales más revolucionarias de la época. En 1881, el emperador o Kaiser de Alemania, Guillermo I, escribió una carta al Parlamento alemán a instancias de Bismarck. Decía, citamos, las personas incapacitadas para el trabajo por la edad y la invalidez tienen un derecho fundado a recibir cuidados del Estado. Esta idea nos parece normal ahora, pero en aquella época era realmente innovadora. En 1889, Alemania había puesto en marcha un programa de seguridad social para la vejez, el primer país del mundo en hacerlo. Mirándolo ahora, unos 130 años después, uno de los aspectos más interesantes de la legislación es que la edad de jubilación se fijó en 70 años. Así es, 70 años. ¿Y puedes adivinar cuál era la esperanza media de vida en Alemania en aquella época? Apenas 40.32 años, la mayoría de la gente moría joven y trabajaba hasta que no podía más. Si desafiabas las probabilidades y vivías más de 70 años, entonces y solo entonces el Estado te concedía unos cuantos marcos de oro, la moneda de la Alemania imperial de la época. Sospechamos que solo los ricos, los que tenían buena comida, acceso a la sanidad, una vida menos estresante, buenos genes y predisposición a la buena suerte, superaban los 70 años, pero los datos sobre esta cuestión son difíciles de conseguir. En cualquier caso, siguiendo el ejemplo de Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, Suecia, el Reino Unido y otros países introdujeron planes de pensiones a principios del siglo XX. Al igual que Alemania, Gran Bretaña también fijó su edad de jubilación en los 70 años, mientras que los demás países la situaron en torno a los 60 años. No obstante, en 1925, tanto Alemania como Gran Bretaña habían reducido su edad de jubilación a 65 años. Por entonces, ambos países tenían una esperanza de vida similar, en torno a los 57 años. Todavía, eso sí, muy por debajo de la edad de jubilación. Aparquemos por un momento la historia de los planes de pensiones y dirijamos nuestra atención al otro lado del charco, a los Estados Unidos, donde unos años antes un carismático inmigrante italiano llamado Carlo, alias Charles Ponzi, prometía extraordinarias ganancias a los inversores y causaba un gran revuelo. Charles había abierto una oficina en Boston en 1919 para vender ideas de negocio a gente de Europa. Se enteró de una forma de ganar dinero cuando una empresa de España le preguntó por un tipo de vale utilizado para pagar el correo internacional. Ponzi descubrió que podía comprar estos vales baratos en Italia y cambiarlos por sellos de los Estados Unidos más caros, obteniendo grandes beneficios. Se trataba de un arbitraje clásico, aprovecharse de precios diferentes en lugares diferentes y embolsarse la diferencia. No hay nada malo en ello. Por cierto, así es exactamente como Sam Bankman-Fried ganó sus primeros millones, aprovechando la diferencia de precio del BTC en los exchanges japoneses en comparación con su precio en los exchanges de los Estados Unidos. En fin, volvamos a Ponzi.
Ponzi consiguió asegurar inversiones tempranas para sus proyectos, prometiendo a los inversores rendimientos del 50% en 45 días o el doble de su inversión al cabo de 90 días. Eran rendimientos extraordinarios, sobre todo si tenemos en cuenta que los bancos ofrecían rendimientos anuales del 5%. La noticia de esos beneficios corrió como la pólvora y atrajo a más y más inversores. El dinero de los nuevos inversores se destinaba a pagar a los inversores iniciales y así sucesivamente. Mientras aumentara la cantidad de dinero nuevo, el plan funcionaba. Mientras tanto, Ponzi llevaba un estilo de vida opulento y fastuoso y presentaba una imagen tentadora al mundo. Compró una mansión y el mejor coche de la época. Todo el mundo quería una parte de aquello. Directivos, obreros, no importaba. Todos participaban en el frenesí. Pero aunque el FOMO era muy real, el negocio no lo era. Según una fuente, Ponzi habría tenido que llenar barcos del tamaño del Titanic con vales postales solo para enviarlos a los Estados Unidos desde Europa. De hecho, todo el asunto era un fraude. Era un caso clásico de robar a Pedro para pagar a Pablo. Pero mientras el dinero siguió entrando, mientras la base de la pirámide de inversores siguió creciendo, la estafa sobrevivió. Así que con esto en mente, pasemos ahora a los sistemas de pensiones modernos. Una falacia según la cual algunas personas creen que cuando cotizas a tu fondo de pensiones, ese mismo dinero es el que recibes cuando te jubilas, más los intereses devengados durante tus años de trabajo. Eso tiene sentido, ¿verdad? De hecho, el Estado te obliga a ser fiscalmente responsable para que cuando llegues a la edad de jubilación hayas ahorrado un buen puñado de dinero que te ayude a pasar tus últimos años con comodidad. Pero no es así como funciona. En realidad, el dinero que ahorras cotizando a tu pensión no te lo guardan, ¿no? Ese dinero se utiliza directamente para pagar a los jubilados de hoy. Así es, cada generación de contribuyentes está pagando la jubilación de la generación anterior. Al igual que el esquema de los sellos de Ponzi, este modelo es perfecto siempre que la cantidad que los contribuyentes aportan al fondo supere la cantidad que se entrega a los jubilados. Pero es aquí donde radica el problema. El mundo ha cambiado radicalmente desde que se introdujeron por primera vez los planes de pensiones. Como hemos mencionado anteriormente, cuando se introdujeron por primera vez, la edad de jubilación era superior a la esperanza media de vida. Actualmente, lo contrario no solo es cierto, sino que además vivimos más que nunca, mientras que la edad de jubilación se ha mantenido igual o en algunos casos incluso ha disminuido. Veamos algunas cifras. La esperanza de vida en Alemania es ahora de 81,88 años, mientras que la edad habitual de jubilación es de 65 años, aunque se está intentando aumentarla a 67 años para 2029. Esto significa que por término medio, la población activa está pagando entre 14 y 15 años de la vida de un pensionista. Esto no sería un problema, por supuesto, si la población alemana estuviera creciendo, pero no es así. De hecho, fíjate en este gráfico demográfico, es lo que se denomina una pirámide de población constrictiva. La tasa de natalidad de Alemania está disminuyendo al tiempo que su población envejece y por tanto está jubilada durante más tiempo. ¿Esto es terrible para la economía de un país? Volviendo a nuestro amigo Ponzi, es como si disminuyera el número de nuevos inversores aportando sus ahorros al esquema. Si esto sigue así, existe un riesgo real de que el dinero que los contribuyentes aportan a las pensiones no cubra las cantidades necesarias para pagar a los jubilados. Y si crees que se trata de un problema exclusivo de Alemania, estás muy equivocado. Es un problema que afecta a todo el mundo, sobre todo a los países desarrollados. En los países desarrollados, la tasa de natalidad debería ser de al menos 2,1 hijos por mujer para mantener la población. No obstante, en los países con elevadas tasas de mortalidad infantil y en la niñez, el número medio de nacimientos puede tener que ser mucho mayor. Cualquier valor inferior resultará en una disminución de la población. Si miras este gráfico, verás que gran cantidad de países tienen una población en declive. Las bajas tasas de natalidad son especialmente graves en países de Asia Oriental como Taiwán, Corea del Sur y Singapur, así como en países del sur de Europa como España, Italia, Portugal y Grecia. Debe de estar pasando algo. Al mismo tiempo, estos países tienen algunas de las esperanzas de vida más altas del mundo.
Como puedes ver en este gráfico, los habitantes de Japón, Italia, Singapur y España suelen vivir por término medio unos 85 años, mientras que los de Portugal y Taiwán viven unos pocos años menos. De hecho, los habitantes de estos países son tan buenos viviendo vidas largas que muchos de ellos aparecen en la nueva serie documental del autor Dan Buettner, que explora la ciencia y los estilos de vida que hay detrás de la longevidad. Alerta de spoiler: si quieres pasar de los 100 años, come bien, mueve tu cuerpo, mantén fuertes vínculos sociales y ten un sentido de propósito o ikigai, término japonés que significa sentido del propósito. Tenemos que señalar que no somos asesores de estilo de vida y que estos no son consejos al respecto. De acuerdo, ya entiendes cuál es el problema. Los países del mundo desarrollado tienen pirámides de población constrictivas y la gente cada vez vive más. En otras palabras, estamos sentados frente a una bomba de relojería demográfica. A medida que la población envejezca, la financiación de las pensiones en su forma actual será aún más cara. Si vives en uno de estos países y cotizas a un fondo de pensiones, deberías preocuparte activamente por lo que el futuro depara a tu pensión. Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos ante este creciente problema? Pues bien, hay varias opciones. Una es aumentar la edad de jubilación para que la gente pague impuestos durante más tiempo y cobre pensiones durante menos tiempo, pero se trata de una patata caliente política. Recordarás que el presidente francés Emmanuel Macron causó indignación en toda Francia este año con su propuesta de reformar el sistema de pensiones del país, aumentando gradualmente la edad de jubilación de los 62 a los 64 años para 2030. Trabajadores del transporte y de la energía, profesores, estibadores, funcionarios y muchos más protestaron por todas las ciudades francesas, causando importantes disturbios. Aunque finalmente se aprobó la ley, Macron ha pagado un importante coste político, ya que los encuestadores sitúan su índice de popularidad en solo el 28% a principios de este año, un 13% menos desde su reelección en 2022. Del mismo modo, las protestas sacudieron a Francia en 2020, cuando el gobierno de entonces elevó la edad de jubilación de los 60 a los 62 años. Incluso con estos dos aumentos, Francia sigue teniendo una de las edades de jubilación más bajas de la OCDE. Como dato curioso, el país con la edad de jubilación más baja es Arabia Saudí, con solo 47 años. Pero sospechamos que incluso los estados petroleros ricos como Arabia Saudí tendrán que elevar su edad de jubilación en algún momento, a medida que sus reservas naturales se agoten. Mientras tanto, en el Reino Unido, los políticos se enfrentan al problema de una forma peculiar, esperando hasta al menos las próximas elecciones generales de 2024. El sistema de pensiones británico ha estado últimamente en el punto de mira de los comentaristas que se preocupan por este tipo de asuntos. Aunque la edad de jubilación británica, 66 años, es considerablemente superior a la francesa y aumentará a 68 en 2044, los expertos en el tema dicen que ni siquiera eso es suficiente. En un artículo del Financial Times titulado acertadamente, citamos, ¿es la pensión pública realmente un esquema Ponzi? La editora de la sección de consumo del periódico, Claire Barrett, comienza con las siguientes palabras premonitorias, citamos, para cuando yo celebre mis 68 cumpleaños en el año 2045, dudo mucho que la pensión pública del Reino Unido exista en su forma actual. A continuación, critica el llamado sistema británico de triple bloqueo, creado para garantizar que la pensión pública no pierda valor a causa de la inflación. Tiene en cuenta tres indicadores: la inflación, cuánto ha subido el salario medio en el Reino Unido o un tipo fijo del 2.5%. Cada año, la cuantía de la pensión se incrementa en la mayor de estas tres cantidades. Por supuesto, está muy bien para las personas que se van a jubilar pronto, pero aunque puede ganar votos a corto plazo, como ha admitido el secretario de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, el triple bloqueo, citamos, no es sostenible. De hecho, como afirma Claire, citamos, a medida que la población envejezca, la financiación de la pensión estatal en su forma actual será aún más cara, antes de pasar a reprender a los políticos por no adoptar una postura firme sobre la reforma de las pensiones. Leyendo entre líneas, está arremetiendo contra el gobierno por no tomar decisiones difíciles ahora, sino aplazarlas o pasarlas al siguiente gobierno.
Y este problema se ve agravado en muchos países por el hecho de que a la hora de votar en las elecciones, las personas mayores acuden más a las urnas que los jóvenes. Por tanto, es poco probable que las políticas destinadas a aumentar la edad de jubilación o a reducir las pensiones ganen muchos votos. Es poco probable que las personas mayores, ya jubiladas o próximas a esa edad, voten para empeorar su situación o para tener que trabajar más tiempo. Es como pedir a los pavos que voten a favor de la Navidad. De todos modos, como ya hemos dicho, aumentar la edad de jubilación es una forma de mejorar la situación. Pero hay otras. Se podría reducir la paga a los pensionistas. Claro, esta es otra patata caliente. Pero hay ocasiones en las que las pagas no tienen ningún sentido financiero y de hecho se aplican basándose en hipótesis erróneas o lo que es más común, como una forma de ganar votos a corto plazo. No obstante, esto aumenta la magnitud del problema para la próxima generación de políticos y de contribuyentes. Utilicemos un ejemplo para ilustrar este punto. En California, el entonces gobernador Gray Davis firmó en el año 2000 una ley que otorgaba a los empleados estatales enormes prestaciones de jubilación. Más de 200.000 funcionarios pudieron jubilarse a los 55 años y en muchos casos cobrar de por vida más de la mitad de su salario más alto. De hecho, los agentes de la patrulla de carreteras podían jubilarse a los 50 años y recibir hasta el 90% de su sueldo máximo mientras vivieran. Como explica Joshua Rao, profesor de finanzas en Stanford, más de 62.000 empleados públicos reciben pensiones superiores a $100.000. Se dice que un administrador de condado jubilado gana unos $400.000 al año en prestaciones de jubilación. Una locura, ¿verdad? Como explica Los Angeles Times, la ley se aprobó con la promesa de que no costaría ni un céntimo al contribuyente, pero los cálculos estaban mal hechos, por miles de millones de dólares. Como resultado, ahora los contribuyentes tienen que hacer una aportación de 5.400 millones de dólares al año para pagar las pensiones de los empleados del Estado, es decir, más de 30 veces la cantidad que se pagaba por las pensiones del Estado antes de que se introdujera la ley del gobernador Gray. Esto significa que el dinero que podría gastarse en carreteras, hospitales, lucha contra los incendios forestales y demás, se destina en cambio a financiar la jubilación anticipada de los empleados estatales. Ahora bien, no nos malinterpretes, sería estupendo que todo el mundo pudiera jubilarse anticipadamente y estar atendido por una red de seguridad estatal. Y tal vez ese día llegue con los espectaculares avances de la tecnología, pero no ocurrirá pronto y es poco probable que ocurra a lo largo de nuestra vida. Así que tenemos que dejar colectivamente de ser miopes y dejar de votar a políticos fiscalmente irresponsables que hacen promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Porque amigos, como bien sabéis, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, casi seguro que no lo es. Si seguimos por este camino, los contribuyentes de hoy y de mañana pagarán el precio real y muchos de vosotros estaréis entre ellos. Hasta ahora hemos hablado en términos generales de los sistemas de pensiones y hemos destacado los grandes problemas demográficos a los que se enfrentan los países desarrollados. Ahora entremos en materia y veamos cómo se construyen los propios sistemas de pensiones en los distintos países. Para obtener esta información, recurramos al Instituto Mercer CFA. Cada año, este organismo analiza los sistemas de pensiones de los distintos países y los incluye en su llamado Índice Mundial de Pensiones. Examinan los sistemas de 47 países que cubren a cerca del 64% de todas las personas del mundo y miden la adecuación, sostenibilidad e integridad de cada sistema en función de más de 50 indicadores. En 2023, Holanda tenía el mejor sistema para proporcionar dinero a la gente cuando se jubilaba, con Islandia y Dinamarca a continuación. Para este vídeo vamos a centrarnos en una de las 3 categorías en las que el informe evalúa los distintos sistemas de pensiones. Se trata de la sostenibilidad, que el informe define como factores como la importancia económica del sistema privado de pensiones, su nivel de financiación, la duración prevista de la jubilación, tanto ahora como en el futuro, así como un par de factores más. Como puedes ver en este gráfico, la mayoría de los países obtienen una puntuación muy baja en lo que se refiere a la sostenibilidad. España,
Italia y Portugal, que como recordarás tienen tasas de natalidad especialmente bajas y algunas de las esperanzas de vida más altas del planeta obtienen puntuaciones muy bajas. Estos 3 países, junto con Turquía, obtuvieron la calificación E. Para contextualizar, solo España e Italia recibieron la calificación E en 2020. Desde entonces, Portugal y Turquía han descendido en la clasificación, lo que no es una buena noticia. Mientras tanto, el envejecido Japón no está mucho mejor y obtiene una calificación D en sostenibilidad. Quizá te preguntes cuántos países recibieron una calificación A. Aquí hay buenas noticias. En 2020, solo un país obtuvo un sobresaliente, Dinamarca. En el informe de 2023, sin embargo, a Dinamarca se unieron Islandia, Israel y Holanda. Así pues, hay algunos avances en este sentido. Aún así, esto significa que 43 países obtienen malos resultados en materia de sostenibilidad de sus sistemas de pensiones. Y si dependes de una pensión pública, eso debería preocuparte de verdad, sobre todo porque la inflación y el aumento de los tipos de interés están empeorando aún más la situación. Se acabaron los días en que podías confiar en que el Estado te pagaría una pensión cómoda al final de tu vida. Hoy tienes que tomar las riendas del asunto y planificar tu propio futuro. Cómo lo hagas depende de ti. Como sabes, este canal se limita a informar y a veces a entretener, no ofrecemos asesoramiento financiero. Volvamos un momento a nuestro amigo Charles Ponzi. Cuando dejamos la historia en 1920, estaba en la cima de su poder, viviendo el tipo de fastuoso estilo de vida que podrías haber visto retratar a Leonardo DiCaprio en El Gran Gatsby. Por desgracia para Ponzi, no todo el mundo creía en su plan. La estafa empezó a desenmarañarse cuando el analista financiero Clarence Barron observó que los beneficios declarados por Ponzi requerirían 160 millones de vales en circulación para cubrir sus responsabilidades, mientras que en realidad solo existían unos 27.000. Los medios de comunicación, especialmente The Boston Post, empezaron a indagar más, sacando a la luz incoherencias y sospechas. En medio del creciente escrutinio de los medios de comunicación y las crecientes presiones legales, los inversores entraron en pánico y empezaron a exigir la devolución de su dinero. El plan no pudo soportar la avalancha de retiradas, lo que provocó su hundimiento. Ponzi fue detenido en agosto de 1920, encarcelado durante varios años y acabó pasando sus últimos años en la pobreza y con mala salud antes de morir en un hospital de caridad de Río de Janeiro en 1949. A estas alturas habrás notado claramente las sorprendentes similitudes entre los dos esquemas, las pensiones y los esquemas Ponzi. Ciertamente, una diferencia fundamental entre ambos es que los esquemas Ponzi tienen intención delictiva, mientras que los planes de pensiones son bien intencionados, pero en otros aspectos no son tan diferentes. En primer lugar, al igual que los esquemas Ponzi, los sistemas de pensiones tradicionales suelen basarse en las aportaciones de los nuevos afiliados para pagar las prestaciones de los más antiguos. Esta estructura recuerda el mecanismo de robar a Pedro para pagar a Pablo que hemos mencionado antes y que define a los esquemas Ponzi. En segundo lugar, los esquemas Ponzi son intrínsecamente insostenibles porque requieren un número cada vez mayor de participantes para mantener los pagos. ¿Recuerdas los gráficos demográficos? Los sistemas de pensiones del mundo desarrollado se enfrentan a problemas de sostenibilidad agravados por el descenso de las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población. La disminución de la proporción entre trabajadores y jubilados es el principal problema que amenaza la viabilidad financiera de estos sistemas. En tercer lugar, Charles Ponzi prometió importantes rendimientos de las inversiones, una promesa que era irrealizable. Aunque este no es el caso general de los planes de pensiones, en algunas jurisdicciones sí lo es. Hemos destacado el ejemplo de California como un caso especialmente grave, pero California no es el único. Muchos sistemas de pensiones se enfrentan a crisis de infrafinanciación y corren el riesgo de no entregar las prestaciones prometidas a los jubilados, lo que establece un paralelismo con las promesas incumplidas de los esquemas Ponzi. Por último, en ambos ámbitos abundan los problemas de transparencia. Mientras que los esquemas Ponzi están rodeados de engaños, los planes de pensiones suelen ser criticados por su falta de transparencia, ya que muchos particulares no tienen claro el valor futuro de sus pensiones ni la salud de los fondos subyacentes. Puede que para algunos de vosotros sea una novedad que vuestro gobierno no guarde y aumente vuestras cotizaciones de jubilación para el día en que os jubiléis.
sino que ya las ha gastado en los pensionistas de hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Quedará dinero para cuando te jubiles o las pensiones se hundirán como un esquema Ponzi? Esa es una pregunta que nos gustaría que respondieras en los comentarios. Cuéntanos también cómo se construyen los planes de pensiones en tu país y qué haces tú para ahorrar para tu futuro. Si buscas las mejores ofertas de criptomonedas del mercado, la página de ofertas de Coinburó es el lugar al que debes dirigirte. Tiene bonificaciones de hasta $40.000 y descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% en los mejores exchanges y también descuentos en monederos hardware. Así que no dejes de visitarla. Dejaremos un enlace en la descripción, así como un montón de recursos útiles por si quieres profundizar en el tema que hemos tratado hoy. Antes de irte, si te ha gustado este vídeo y has aprendido de él, por favor danos un me gusta, compártelo y suscríbete. Cuídate, sé inteligente y piensa en tu futuro. Chao, chao.